por favor. La primera. Las tres son sobre el modelo de desarrollo, particularmente, pues que cómo es posible hacer emancipación teniendo en cuenta que hay un modelo de desarrollo y un modelo de paz que se replica en todo lado. Claro, sí, ese es un modelo de paz que sea universalizado, que es lo que se aplica en El Salvador, se aplica en todas estas. A ver, yo creo que nosotros tenemos que encontrar nuestro modelo de paz, porque a mí me parece que Colombia tiene una singularidad, o sea, no podemos aplicar un modelo de paz, que yo no sé dónde lo diseñarán, y se aplica del mismo modo en todos los lugares, como si todos los conflictos y todas las sociedades fueran la misma cosa. Nosotros tenemos que construir un modelo nuestro de paz y construirlo con las comunidades, no diseñarlo desde la Casa de Nariño, no diseñarlo desde una tecnocracia por ahí que se imagina la paz y va y la aplica. Digamos, es un modelo que tiene que ser participativo, participativo con las víctimas, participativo con las comunidades y orientado precisamente no solo a la firma de un acuerdo, sino a atacar esas desigualdades históricas que han afectado a estas comunidades, si no, no habrá paz. Entonces, es verdad, yo diría que acá tenemos que inventarnos un modelo nuestro, colombiano, de paz entre todos. Ese es el desafío. Lo otro es que es verdad que emancipación en medio de unas jerarquías de poder racistas, clasistas, sexistas, capitalistas, bueno, emancipación ahí no habrá. No habrá. O sea, la emancipación, les decía al comienzo, la emancipación es un ideal regulativo para la humanidad. Emancipación no ha habido en la historia de la humanidad hasta hoy. No existe la emancipación. No existe ni una sola sociedad histórica emancipada. Muéstrenme. La emancipación, que es un ideal regulativo, algo hacia algo que tenemos que imaginarnos, un horizonte de lucha hacia el que tenemos que avanzar, hacia el que tenemos que ir, y ese horizonte en nuestra realidad latinoamericana pasa por la liberación. ¿Vale? Entonces, obviamente yo no voy a hablar de que emancipación en medio de este tipo de organización desigualitaria de la sociedad, pues evidentemente no es ahí. Estoy precisamente trabajando en un libro sobre el joven Marx en este instante, y hay una idea muy linda del joven Marx en sus textos muy vinculados a Feuerbach, es la idea del ser genérico, la humanidad como ser genérico. ¿Sí? Y la humanidad como ser genérico es un ideal normativo, ya les digo, la emancipación se predica de la humanidad, es un proceso de humanización en el que estamos involucrados, no solamente acá, sino también en Europa, en Asia, en todos lados. Los procesos de lucha tienen que, me parece a mí, tienen que tener un ideal normativo. O sea, no es imposible. Vamos a luchar ¿para qué? ¿Cuál es nuestro horizonte de lucha? ¿Solamente firmar papeles? No, es un horizonte emancipatorio, y hacia eso, me parece, deben orientarse las luchas políticas. Yo contestaría lo siguiente para cerrar ya, y agradecerles a todos también por su participación. Mire, el tema de la paz hegemónica versus la paz subalterna, o la manera como se podría crear precisamente ese modelo nuestro, ¿sí? Primero hay que reconocer cuáles son las estrategias de la paz liberal o de la paz hegemónica, como la llama Sandoval. Una pasa por el tema del saber, o sea, cómo se ha colonizado precisamente el concepto de paz a través de lo que se entiende como paz científica, es decir, paz derivada de la modernidad, y cómo esa paz de alguna manera no le deja campo a otro tipo de paces, ¿sí? Que están más en el campo de la experiencia, que están más en el campo de la subalternización, si se quiere así, o que están más en el campo de lo local. Esa experiencia que hay ahí, que de alguna manera nosotros aquí en Colombia, no sé si ustedes lo saben, pero Colombia es el país con más movimientos de paz del mundo, y que el CINE me diga si me equivoco, pero es uno de los países con más movilidad por la paz del mundo. Si nosotros nos ubicamos desde diferentes teorías que han intentado abordar, por ejemplo, el reposicionamiento epistemológico, nos daríamos cuenta entonces que el tipo de paz que aquí se ha planteado desde hace mucho tiempo, es decir, que en los territorios ya se hace una paz al estilo samaniego, una paz al estilo Montes de María,
una paz al estilo Alto de Carare, que fue una de las primeras experiencias de paz comunitaria que se hace, donde no intervino el Estado, donde no intervino las organizaciones internacionales y donde hay precisamente una manera de desarrollar la paz al estilo del territorio, al estilo también de la tierra, de la lucha de estas comunidades que muchas veces se resisten o a las violencias o simplemente crean maneras para asegurar o hacer un tipo de seguridad cultural que va por medio de su ancestralidad o por medio de su apropiación al territorio. Si nosotros primero develamos cuáles son las estrategias de la paz hegemónica, repito, me quedé con la paz con el tema académico, que muchas veces es cómplice de reproducir esas lógicas, digamos, eurocentristas de la paz y no dejarle campo a otro tipo de epistemologías o de saberes de la paz. Si vemos también cómo se genera en el Estado las políticas sobre paz y construcción de paz, pues es derivado también de los marcos teóricos europeos, y entonces no dejamos campo a generar otro tipo de saberes que no están lejos de las prácticas del buen vivir, que no están lejos de las prácticas de la solidaridad comunitaria o de muchos otros ejemplos que nosotros encontramos en los territorios. ¿Cuál es el verdadero problema? Entender que esa paz, que es hegemónica, es homogénea, es decir, que no existe una paz heterogénea, donde las comunidades generalmente están bifurcadas, es decir, nosotros tenemos en Quito iniciativas de paz, tenemos en el Magdalena Medio iniciativas de paz, y todas, ¿sí?, son dispares, no son lo mismo, por tanto no pueden ser ni paz positiva ni paz negativa. Eso es un juego del mismo sistema hegemónico, pensar que el pensamiento, por ejemplo, galtoniano, es el único posible para clasificar esos tipos de paz, cuando vemos que en la realidad esas paces son conflictivas entre sí mismas. Es decir, cuando yo me he puesto a hablar con las diferentes iniciativas de paz, todas son distintas, se presentan y se representan de manera distinta en el territorio. Eso quiere decir que sus luchas a veces son también de manera diferenciada, y tendríamos que entender entonces esta paz desde abajo, subalterna, de manera diferenciada, no homogénea, sino heterogénea, reconociendo los saberes de ellos, que deberían de subir a cambiar las prácticas estatales, a cambiar las prácticas de los organismos internacionales, como la ONU y como muchas organizaciones que hacen parte del discurso liberal, y cambiar también las prácticas de la academia, para que, por ejemplo, no sea yo el que dé una materia sobre cómo se educa para la paz, sino lo pueda hacer también un líder social que lleva más de 10 años haciéndolo en la práctica. Bien, agradecer a Yuderquis y a Santiago por este espacio. Es necesario escuchar otras voces, traerlas de otros campos epistémicos para no seguir reproduciendo las mismas concepciones de paz. Yo a veces molesto y no se trata entonces de salir a quemar los libros de Galton, Leerac y Fisas al estilo inquisitorio, sino se trata también de pensarnos la paz al estilo de nosotros, y eso ahí sí se requiere una emancipación. Y recordarles que mañana el seminario sigue en el CINEP, que vamos a leer las mesas de trabajo mañana, y muchas gracias por asistir. Mientras van saliendo les recuerdo, la primera mesa arranca